Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su rinconcito favorito para estar al día con todos los dramas, chismes y noticias de sus estrellas turcas favoritas. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un notición que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, y de esas declaraciones que han encendido las redes sociales y los titulares de todas las revistas del corazón. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. No se imaginan la cantidad de contenido increíble que tenemos preparado para ustedes. Tenemos análisis de series, entrevistas exclusivas, los mejores momentos de sus novelas preferidas, y por supuesto, todos los chismecitos jugosos que tanto nos gustan. Así que, ya saben, un botoncito rojo y listo, serán parte de nuestra gran familia turca. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Todos sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Madrugador, como la conocemos en muchos países de Latinoamérica, fue simplemente explosiva. Nos hicieron creer en el amor, nos robaron suspiros y nos regalaron momentos inolvidables. Por eso, cuando la serie terminó, muchos fans se quedaron con la esperanza de que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad fue otra. Ambos siguieron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet encontró el amor y se casó con el también actor Oğuzhan Koç, aunque, como sabemos, ese matrimonio duró poco. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países, y manteniendo un perfil más bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la sombra de Erkenci siempre ha estado presente, y las preguntas sobre la relación entre Can y Demet nunca han cesado. ¿Fueron solo amigos? ¿Hubo algo más? ¿Por qué nunca se confirmó un romance? Estas son algunas de las interrogantes que han rondado la cabeza de los fans durante años. Y es aquí donde entra en juego la noticia que ha generado tanta expectación. Recientemente, en una entrevista, Can Yaman fue preguntado directamente sobre su relación con Demet Özdemir y sobre los rumores que siempre los han rodeado. Y por primera vez, Can decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre el tema. ¿Qué dijo exactamente Can Yaman? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según las fuentes, Can admitió que la química con Demet era innegable y que durante el rodaje de Erkenci hubo una conexión muy especial entre ellos. Incluso insinuó, sin llegar a confirmarlo directamente, que pudo haber existido algo más que una simple amistad. Pero al mismo tiempo, Can también fue muy claro al señalar que las circunstancias no eran las adecuadas para que su relación floreciera. Mencionó la presión de los medios, la intensidad del trabajo y el hecho de que ambos estaban en momentos muy diferentes de sus vidas. Además, dejó entrever que algunas diferencias de carácter y de visión sobre el futuro también influyeron en su decisión de no llevar su relación más allá. En resumen, Can Yaman no negó por completo la posibilidad de que haya existido un romance con Demet Özdemir, pero tampoco lo confirmó. Más bien, ofreció una versión matizada y realista de lo que pudo haber sido su relación, destacando tanto la atracción y la conexión que sintieron como los obstáculos que les impidieron estar juntos. Estas declaraciones de Can Yaman han generado una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos fans se han mostrado decepcionados al no obtener una confirmación clara de un romance, mientras que otros han aplaudido la sinceridad y la honestidad del actor al hablar sobre un tema tan delicado. También hay quienes han criticado a Can por alimentar la especulación y por no ser más contundente en su respuesta. Por supuesto, también hemos visto reacciones por parte de los seguidores de Demet Özdemir, algunos de los cuales han defendido a la actriz y han criticado a Can por revivir un tema que ya debería estar superado. Otros, en cambio, han expresado su curiosidad por saber la versión de Demet sobre lo ocurrido. Y es que hasta el momento, Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración al respecto. La actriz se ha mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más la especulación y el debate en las redes sociales. Muchos se preguntan si Demet responderá a las palabras de Can Yaman y si ofrecerá su propia versión de la historia. Personalmente, creo que las declaraciones de Can Yaman son una muestra de madurez y de honestidad.
El actor ha reconocido la importancia que tuvo Demet en su vida y ha hablado con respeto sobre su relación, sin caer en sentimentalismos ni en falsas promesas. También me parece comprensible que Demet haya optado por el silencio, ya que se trata de un tema muy personal y delicado. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando pasión y curiosidad entre sus fans. Y es que al final, todos somos un poco víctimas del encanto de Erkenci Kuş, y nos resistimos a creer que su romance no traspasó la pantalla. Pero bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de chismecito jugoso. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las declaraciones de Can Yaman. Recuerden que esto es solo una interpretación y que cada uno puede tener su propia opinión sobre lo ocurrido. En resumen, hoy hablamos sobre las declaraciones de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir, la posible química que existió entre ellos durante el rodaje de Erkenci Kuş, y los obstáculos que les impidieron estar juntos. También analizamos las reacciones de los fans en las redes sociales y la postura de silencio de Demet Özdemir. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre series turcas. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que hubo un romance con Demet Özdemir? ¿Les gustaría que ambos volvieran a trabajar juntos? Díganos todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y emociones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, un análisis profundo de las declaraciones de Can Yaman y su impacto asterisco asterisco. Ok, mi gente, agárrense porque aquí viene la carnita asada, el plato fuerte, el verdadero análisis de lo que dijo Can Yaman y por qué está causando tanto revuelo. No nos vamos a quedar en la superficie, vamos a bucear en las profundidades de este chisme para entender qué implicaciones tiene para Can, para Demet, y para todos nosotros, los fans que hemos seguido sus carreras desde Erkenci Kuş. Primero, desmenucemos las declaraciones de Can. Es importante notar que no dijo sí, tuvimos un romance secreto, ni tampoco éramos solo amigos. Su respuesta fue deliberadamente ambigua, una jugada maestra de relaciones públicas que ha logrado mantener a todos enganchados. Al admitir la química y la conexión especial, Can ha validado los sentimientos de los fans que siempre creyeron en algo más. Pero al mismo tiempo, al hablar de las dificultades y las diferencias, ha mantenido las expectativas bajo control, evitando una confirmación que podría tener consecuencias inesperadas. ¿Por qué esta ambigüedad? Hay varias razones posibles. Primero, Can puede estar protegiendo a Demet. La actriz ha pasado por momentos difíciles recientemente con su divorcio de Oğuzhan Koç. Revelar un romance pasado podría revivir viejos dolores y generar más titulares negativos para ella. Segundo, Can podría estar cuidando su propia imagen. Ha trabajado duro para construir una carrera internacional y no quiere que su vida personal eclipse sus logros profesionales. Un romance confirmado con Demet podría distraer la atención de sus proyectos actuales. Pero también hay otra posibilidad, Can podría estar dejando la puerta abierta a una futura colaboración con Demet. Erkenci Kuş fue un éxito rotundo y los productores saben que una reunión de Can y Demet sería un bombazo en términos de ratings. Al mantener viva la llama del romance, Can podría estar allanando el camino para un proyecto juntos en el futuro. Ahora hablemos de la estrategia de silencio de Demet. Es comprensible que la actriz no quiera comentar sobre el tema. Está en un momento vulnerable y cualquier declaración podría ser malinterpretada o utilizada en su contra. Además, Demet es una persona muy reservada y no le gusta airear su vida personal en público. Su silencio es una forma de protegerse y de mantener el control sobre su narrativa. Pero el silencio de Demet también tiene un efecto secundario, alimenta la especulación. Cuanto más tiempo tarde en hablar, más rumores circularán y más presión sentirá para romper su silencio. Es una estrategia arriesgada, pero podría ser la mejor opción en su situación actual. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Es difícil decirlo. Can y Demet son dos personas muy independientes y impredecibles.
Podrían sorprendernos con una reconciliación. Podrían seguir caminos separados, o podrían simplemente continuar siendo amigos. Lo único que está claro es que su historia seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. Sin embargo, creo que es importante recordar que Khan y Demet son seres humanos, no personajes de una telenovela. Tienen derecho a su privacidad y merecen ser tratados con respeto. Como fans podemos disfrutar de su trabajo y seguir sus carreras, pero debemos evitar invadir su vida personal o presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Además, debemos ser conscientes de que la realidad es diferente de la ficción. Erkenzicus fue una serie maravillosa, pero no debemos confundir la química en la pantalla con la vida real. Khan y Demet son actores profesionales y su trabajo es hacernos creer en el amor. Pero eso no significa que tengan que estar enamorados en la vida real. En resumen, las declaraciones de Khan Yaman sobre Demet Özdemir han abierto un nuevo capítulo en la historia de Erkenzicus. Un capítulo lleno de especulación, rumores y expectativas. Pero también un capítulo que nos recuerda el poder del amor, la importancia de la amistad, y la complejidad de las relaciones humanas. Y ahora, mi gente, quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan Yaman fue honesto en sus declaraciones? ¿Creen que Demet Özdemir debería responder? ¿Les gustaría que ambos volvieran a trabajar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan su punto de vista. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún chisme turco, y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos analizando los dramas, amores y desamores de sus estrellas turcas favoritas. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.